El Ejecutivo presentó 12 indicaciones a la reforma electoral, las que serán discutidas durante este mes en la Comisión de Gobierno e Interior del Senado. El proyecto incluye, entre otras medidas, la posibilidad de restringir el voto extranjero en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, lo que fue analizado por el académico y cientista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz. Durante el mes de febrero se presentaron cerca de 2 indicaciones al proyecto de ley del voto obligatorio para la elección de noviembre. Estas 2 indicaciones apuntan a temas distintos, pero una buena parte de ellas apuntan a tratar de restringir el voto de los migrantes en Chile. Lo que se pretende son 2 líneas generales. Primero, limitar la cantidad de elecciones en las cuales los migrantes pueden votar. Y segundo, hacer más restrictivos los requisitos para que los migrantes voten. En el primer punto, de tratar de restringir un poco la cantidad de elecciones, lo que se pretende es eliminar la posibilidad de que los migrantes voten en elecciones nacionales, o sea, en plebiscitos, en elecciones presidenciales y en elecciones legislativas, y que solo puedan votar en elecciones locales o elecciones municipales, como son las elecciones de gobernador regional, alcaldes y concejales. En este sentido, la propuesta es que los migrantes deben tener residencia definitiva en Chile para poder votar. Además, se requiere que los extranjeros con derecho a sufragar presenten un certificado de antecedentes penales del país de origen con una antigüedad máxima de 30 días. En un segundo grupo de indicaciones están las indicaciones que se asocian con la posibilidad de que ellos puedan votar. Y ahí es donde estas indicaciones lo que buscan establecer son mayores requisitos para que los migrantes puedan acceder al voto. Por ejemplo, que tengan que tener no la residencia, sino que la residencia definitiva, que es un trámite que asegura cierta estabilidad del migrante en el tiempo en el país. Y además hay una discusión, que eso no forma parte de las indicaciones, pero sí es un elemento de discusión con respecto a la cantidad de años de esa residencia o eventualmente si es que tienen que obtener la ciudadanía. Recordemos que ciudadanía es distinto de residencia. La ciudadanía se obtiene dependiendo del país por sangre, por territorio, etc. Mientras que la residencia solamente por el hecho de permanecer en un país de manera reiterada en el tiempo. Lo importante es poder analizar entonces cada una de las aristas de este proyecto y sus repercusiones en el corto, mediano y largo plazo. Los argumentos que se dan a favor de esta restricción es que en el fondo los migrantes no tienen una posición permanente dentro del país, sino que tienen una posición que es temporal dentro del país. O sea que son personas que en 5 años más pueden estar viviendo en otro país y que por tanto tienen que tomar decisiones que van a impactar en el largo plazo en Chile. Si tienen que tomar decisiones para el largo plazo en Chile y no tenemos seguridad de que se vayan a quedar en Chile, entonces la pregunta es ¿por qué les entregamos el voto a estas personas? Ahora, desde el punto de vista de si esto es justificable o no es justificable, depende. Yo reconozco que Chile es una excepción a nivel mundial en términos del voto de los migrantes, pero es una excepción en un camino que va en esa dirección. Casi todos los países van en el camino de ampliar e incluir a más personas dentro de los procesos democráticos. Y en ese sentido representa un riesgo muy grande de que los migrantes, habiendo adquirido el derecho a voto, ahora lo pierdan. ¿Por qué? Porque en términos de políticas públicas, en términos de decisiones, en términos de representación, ellos no van a tener solamente derecho a voz, pero no van a tener derecho a voto. Y eso es importante para que nuestros legisladores los tomen en cuenta. La experiencia muestra que los países que restringen el voto de los migrantes tienden a fomentar prácticas que son de xenofobia, discursos de odio, y empiezan a emergir todas esas cosas desde el discurso político. Porque al político no le interesa el voto de los migrantes, ya que no pueden ir a votar. Entonces hay que tener cuidado con hacer una norma que sea demasiado restrictiva, porque incentiva este tipo de prácticas que hasta ahora están ausentes en nuestro país. Modificaciones que a simple vista son pequeñas, pero que encierran un sinfín de instancias que se materializarán en la vida de los chilenos y chilenas a través de sus autoridades.